Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es vampiros. En este video veremos historias con una temática muy popular, con estos seres de colmillos y sedientos de sangre que atacan a humanos para alimentarse. Ya el cómo se alimentan varía, ya saben, en el mundo del BL suelen terminar en asuntos íntimos, y eso es lo que nos trae aquí. Aunque también veremos drama e historias sostenibles, así que no se preocupen. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Voice Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Let Me Suckin. Los vampiros, casi semidioses, viven en la sociedad humana. Edward, cariñosamente conocido como Eddie, un vampiro con débiles poderes psíquicos, se acerca a Joshua, un chico nerd y de aspecto fácil. Mientras Joshua le sigue obedientemente, Eddie tiene grandes esperanzas de que por fin conseguirá su objetivo, pero Joshua cree erróneamente que Eddie quiere chuparle otra cosa. Aquí está sinopsis. Este es un manga, tiene 14 capítulos, está finalizado y su autor es Paul Sapai. Sus categorías son Voice Love, comedia, romance, ciencia ficción y sobrenatural, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y con un dibujo hermoso, muy colorido y encantador. Es una historia corta, así que no tiene mucha profundidad en cuanto al romance, pero aún así es muy linda, sin relleno ni toxicidad. De hecho, son una pareja bastante tranquila, aunque sí tienen muchas escenas lascivas que están hermosamente dibujadas. Los personajes son adorables y preciosos, cada uno tiene su encanto y son agradables de ver. Eso sí, como ya dije, no es una trama profunda, se termina rápido y en sí es una historia ligera, perfecta para pasar el rato. También tiene una historia extra llamada Let Me Be There. El siguiente es la continuación de Let Me Suckin, llamado Let Me Be There. Aunque vive como un actor famoso, Sharon Tate en realidad es un vampiro que ha vivido durante cientos de años, llamado Edmund. Él tiene un problema, su relación con su subordinado Michael ya no es la que solía ser. Cuando se conocieron, Edmund estaba satisfecho con la intimidad provocativa y dura. ¿Pero por qué ha cambiado Michael? Este manga tiene 7 capítulos, está finalizado y también tiene contenido erótico. Este manga es muy entretenido y con un toque diferente al anterior, ya que aquí vemos un amor más pasional y salvaje, con personajes más libertinos que comenzaron de un modo cuestionable, pero se volvieron importantes rápidamente el uno para el otro. El dibujo sigue siendo hermoso y colorido, las escenas lascivas son intensas y menos románticas, pero aún así interesantes y agradables a la vista. Me hubiera gustado que tuvieran más capítulos, pero aún así tiene un buen final. El siguiente es Bloody Taboo. Bai Yao acaba de convertirse en el asistente de la celebridad Hi-Chen. Aunque había pensado que esto ya era bastante desafortunado, nunca habría esperado que Hi-Chen fuera un vampiro. Es más, la forma de romper el tabú de chupar sangre es... ¿un beso? Este es un manhwa, tiene 90 capítulos y está finalizado, y su autor es Daichi. Sus categorías son Voice Love, comedia y romance, y no tiene contenido erótico. Este manhwa es entretenido y muy extraño. De verdad tiene cosas curiosas como que los vampiros se vuelven animales y necesitan ser besados. No lo sé, es extraño. La historia empieza bien, pero tiene muchas situaciones cortas sacadas de la nada y personajes nuevos que al final no aportan mucho. De hecho, el manhwa acaba de una manera apresurada y abrupta. En los últimos capítulos pasan muchas cosas y pensé que no estaba terminado. Pero en realidad, sí, ese es el final, repentino y con muchas preguntas. Además, las historias de los personajes secundarios no llegaron a ningún lado. Y no sé, siento como si hubieran querido acabar el manhwa rápido. Sí debo decir que la historia es divertida y dinámica. Suceden cosas que causan gracia y los personajes hacen que la trama transcurra con fluidez. Los capítulos son cortos y entretenidos, además de ser novedosos. Si el final no hubiera sido tan abrupto, habría sido un buen manhwa. No quiero decir que es malo, pero sí creo que es para personas que quieran entretenerse y leer algo ligero, porque mucha profundidad argumental no hay. Aunque si quieres algo ligero, rápido, entretenido y simple, deberías leerlo, mientras no esperes algo serio y reflexivo. El último es Kaoru Kemono.
Yusuke es un niño que a temprana edad pierde a sus padres en un accidente para luego ser adoptado por los padres de Mai. Este último es un joven vampiro que disfruta beber de la sangre de Yousuke, lo que ocasiona que constantemente tenga anemia. Pero un día todo cambia en Yousuke, cuando de repente entra en celo y le aparecen una cola y orejas de lobo. Este es un manga, tiene un volumen, está finalizado y su autor es Samechiro. Sus categorías son boys love, drama, romance y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y dramático, tiene un romance bastante intenso y un tercer personaje en el camino, aunque no por ello es una mala persona. El dibujo es hermoso, me encanta cómo se ve cuando tiene orejitas y los detalles son bellos. Sí tiene sus momentos cuestionables en mi opinión, pero hablamos de vampiros y hombres lobo, los que sí suelen ser territoriales, así que eso ya va en cada quien. El romance es lindo y tiene una buena dosis de drama, perfecto para quienes les gusta. El manga es cortito, sencillo y ligero para leer, no tiene relleno y todo acaba de buena manera. Además, las escenas lascivas están muy interesantes. Estas son las historias de este video, espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!